Diego Autón de la Garza. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en este foro donde hemos discutido cosas tan importantes, seguiremos discutiendo cosas tan importantes. Es un tema urgente, es un tema que el país y el mundo reclama, que se discuta, que se lleve a la mesa, que se legisle, que esté entre la población, en nuestra sociedad. Entonces, felicito mucho a la organización, agradezco la invitación y, evidentemente, la realización misma de este foro. Pasen a la siguiente, por favor, de la presentación. Ahora, el tema de esta mesa es el trato digno y respetuoso. Entonces, cuando yo recibí la invitación y lo vi, debido a mi perversión profesional de filósofo, lo primero que hice fue decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué se está entendiendo por el trato digno y por el trato respetuoso? Dignidad y como todos sabemos, es un concepto muy complejo, que tiene muchas aristas y muchas cosas ahí que hay que ver. Entonces puse a ver, bueno, ¿qué es la dignidad? Y yo puse a recordar al filósofo alemán Kant, que es probablemente el paradigma en la definición de lo que es la dignidad, es el origen de cómo se entiende este concepto en nuestro tiempo. Y lo que nos dice Kant es que todo en el mundo o tiene un precio o tiene dignidad. Podemos entender la realidad en estos dos grandes conjuntos, aquello que tiene precio y aquello que tiene dignidad. Aquello que tiene precio, nos dice Kant, es algo que tiene un equivalente, o sea, algo que yo puedo intercambiar por. Y eso, dada nuestra sociedad de alto consumo, nos es clarísimo, ¿no? Yo puedo cambiar cierta cantidad de dinero por mi teléfono, por mi reloj, por esta botella de agua, por cualquier otra cosa. Y cuesta lo mismo, es lo mismo tener 5 pesos a tener esta botella de agua, porque vale lo mismo, es equivalente. Pero ¿qué ocurre cuando me encuentro con otros seres, otras cosas que están ahí en el mundo que no puedo hacer eso? Cuando yo no puedo decir cuánto cuesta mi mejor amigo o cuánto cuesta mi esposa. No hay equivalente, no lo puedo cambiar por otra, porque incluso la ley me lo reclamaría profundamente, sin mencionar lo que ella misma me diría. Y lo que dice Kant es eso que yo no puedo comprar, que no tiene un equivalente, es aquello que tiene dignidad. Ahora, ¿en qué está fundamentada? ¿Por qué es que tienen dignidad estos seres? Porque tienen, nos dice Kant, agencia, o sea, capacidad de tomar decisiones autónomas, decisiones pensadas, decisiones a las cuales uno puede explicar por qué. Oye, yo actúo de esta manera por estas razones. Eso es una decisión autónoma. Y como tiene esas capacidades, esas decisiones deben ser respetadas y no puedo yo cambiar una persona por otra. Y ciertamente, como lo menciona el nombre de la mesa, es correlativa del respeto. Esto significa que no se puede entender la dignidad sin el respeto. ¿Por qué? Porque si algo tiene dignidad, necesariamente merece ser respetado. No existe algo así como algo que tiene dignidad y no merezca respeto. ¿Y qué respeto yo? Aquello que es digno de respeto. Incluso es como la figura lingüística que usamos, es digno de respetarse tales actitudes, la generosidad, etcétera, ¿no? El problema de esta concepción es que está ligada a lo humano. Pasen la siguiente, por favor. Históricamente está ligada a la humanidad esta concepción. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los seres que, por lo menos con certeza puedo decir, toman decisiones autónomas? Bueno, una certeza bastante relativa, pero bueno, podemos no meternos en eso ahorita por el tiempo. Pues los seres humanos. Yo no sé si mi perrita en mi casa toma decisiones autónomas o no. A veces parece que sí, pero a veces parece que no también. Entonces no lo sé. La siguiente. Y esto me lleva a preguntarme si puedo hablar de dignidad animal, si el concepto cabe. Y no lo sé, porque de ser así, tendríamos que fundamentar la dignidad en algo distinto de la agencia. Tendría que estar puesta en otra cosa, en algo diferente que sí fuera común a otras especies y no solamente a la nuestra. En el proyecto de ley se define este trato digno y respetuoso, que es la idea a la que sigo dándole vueltas, como evitar el dolor, el sufrimiento, etcétera. Este tipo de definición negativa que lo que le dice es el trato digno y respetuoso es no lastimes al otro y nada más. Pero viendo lo que es la dignidad, me parece que la definición queda un poco confusa y a mí me preocupa, de nuevo por mi perversión profesional, que los conceptos queden confusos, porque si un concepto queda confuso, cuando uno lo quiere aplicar, pues va a cometer errores o se puede entender de distintas maneras.
Y eso a mí me saca un poco de ronchitas. La siguiente, por favor. Y entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué se puede hacer? Los conceptos son un poco como las piezas del Lego. De pronto estás tratando de armar algo y te encuentras con una pieza que dices, esta es la pieza que va aquí. Y pensando en esto, me encontré con esta idea del valor inherente, que creo que es un concepto que viene muy bien y que podría incorporarse a la legislación y la enriquecería mucho, por lo menos de mi manera de entender. ¿Pero qué es esto de la valía inherente? Bueno, sostener esto significa que todos los organismos tienen este valor porque valen por sí mismos, independientemente de que alguien los valore o diga que valen o no. No necesito que venga fulano a decirme que yo soy una persona valiosa. No lo necesito. Estaría muy bien, que bueno que lo diga alguien, pero no lo necesito. Yo soy valioso aunque la gente no lo crea. De la misma manera, otras especies son valiosas aunque nadie esté ahí para decir que lo son. Y esto se ilustra muy claro en un ejemplo que brevísimamente les voy a platicar, que es el ejemplo del último humano, que es muy ilustrativo de esta idea, que básicamente nos pide imaginarnos el último ser humano sobre la Tierra. Ya no se puede reproducir, ya no va a tener descendencia, no hay máquina maravillosa de clonación con la que vaya a hacer copias, etc. No hay nada. Es el último humano y cuando muera la especie completa va a desaparecer de la faz de la Tierra y ya no va a haber más. Y entonces este humano decide que, como está aburrido, lo que va a decidir hacer es destruir todo lo que se encuentra. Va a matar a todos los animales que vea, va a incendiar los bosques, va a contaminar los ríos, va a ser un desastre del planeta, porque al final, ¿qué importa? Ya no tengo que preocuparme porque mis hijos tengan un ambiente limpio ni nada de eso. Yo me muero y se acabó. Y casi todas las personas, excepto unas excepciones que yo creo que tienen ahí algunas deficiencias morales, consideran que esta persona está actuando mal. Y si esta persona está actuando mal, entonces la naturaleza vale y es importante sin seres humanos. Y a partir de ahí podemos empezar a entender las cosas. Si ya aceptamos que hay algo así como valioso en la naturaleza, más allá de lo que me pueda dar, más allá de lo que yo pueda aprovechar, más allá de los recursos que yo pueda obtener, sino en sí misma, entonces puedo empezar a hablar de por qué sí es importante respetar la biodiversidad, etc. ¿Y por qué es que los organismos tienen una valía inherente? Bueno, por muchas razones. La primera es que tienen un genoma distinto. Tienen algo distintivo, único en el esquema de la vida, que no se va a repetir. Son parte de una comunidad, de la comunidad propia de la vida. La vida en todo el mundo está relacionada de una manera o de otra. Y esa pertenencia a la comunidad también da fundamento a esta valía. Compartimos un origen común, todos surgimos del mismo caldo primigenio. Todos seguimos el mismo proceso evolutivo hasta donde estamos. Las mismas ramas de este árbol impresionante que ya Darwin nos empezó a construir. Las demás especies, también vale la pena recordar, no dependen de nosotros. La naturaleza no nos necesita para nada. Si se acaba, este último hombre no destruye nada y simplemente se acaba, la naturaleza sigue feliz y perfecta. Y los pájaros van a seguir volando y los tiburones van a seguir nadando y los caracoles van a seguir arrastrándose y sacando sus cuerpos al sol, como dicen las canciones infantiles. Pero el problema es que nosotros sí necesitamos de los animales. Si hacemos al revés las cosas y quitamos al mundo natural, a las otras especies, nosotros sí nos acabamos. Entonces también ahí es un criterio que debe de estar muy presente en las discusiones de proteger a la naturaleza. La protegemos también, en última instancia, porque somos parte de ella y también necesitamos cuidarla por cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, todo lo vivo está conectado de alguna manera con todo lo demás que está vivo. Hay un ciclo propio de la vida, la energía se va pasando de una especie a otra, los ciclos trópicos, etcétera, todo ese tipo de información. Entonces, de alguna manera, todos formamos parte de este gran continuo que es la vida y que es la biodiversidad. Después, es que todos los organismos son teleológicos. ¿Qué significa esta palabrita? Significa que buscan algo, buscan un fin. Todos los organismos buscan algo. Incluso es muy fácil entenderlo en los animales, especialmente los animales superiores, porque uno ve que si un lobo tiene hambre, pues va y caza. ¿No? Es clarísimo. Pero incluso en las plantas, por ejemplo, yo tengo una bardita en mi casa maravillosa donde pongo mis plantas. Es el único lugar donde pega el sol. Y todas las plantas están pegadas a la ventana, así como un niño chiquito que está viendo el aparador, así están todas las plantas, porque se acercan hacia el sol. Hay
un fin en la planta y se acerca, incluso en eso podemos ver, se acerca hacia lo que le conviene, hacia lo que le da bienestar. Entonces, todos estos organismos tienen un fin, buscan algo, y estos fines les son propios, no dependen de mí. Yo no le dije a mis plantas, oigan, véanse, denme la espalda, ¿no? Volteen a ver la ventana. Si yo quisiera nada más decorar mi casa, al revés, las querría viendo hacia donde estoy yo, pero a las plantas no les interesa eso, les interesa el sol, y el sol está allá afuera. Ahora, aunque no tengan preferencias, o sea que no tengan conciencia, todos estos organismos buscan su bienestar. De nuevo, les digo, en los seres conscientes, en los seres superiores es muy sencillo ver intereses, es muy claro, pero no necesito ver esos intereses conscientes, racionales, ni mucho menos, para darme cuenta de que hay en la vida misma un proceso que lo busca. Y de aquí, pues hay que aceptar que los seres humanos no somos una forma superior de vida ante los demás. No somos algo aparte de la realidad natural, ni algo evidentemente superior a lo natural. Si sostenemos que somos superiores porque tenemos ciertas capacidades que los animales no, bueno, pues los animales tendrán otras capacidades que yo no tengo. Las plantas hacen fotosíntesis y yo soy absolutamente incapaz de hacer fotosíntesis. O sea, definir por capacidades, pues es un poco ridículo. O sea, si está esta vieja frase de si quiero medir la inteligencia de un chimpancé por hacer ecuaciones, pues lo puedo decir que es muy pobre, pero si lo mido por cómo sube a los árboles, pues seguramente será superior a la mía. Las especies buscan su propia cosa y juzgarla desde mí es también un error metodológico y conceptual. Entonces, también considerar, por otro lado, como se ha hecho mucho, que somos superiores simplemente por haber nacido humanos, pues es lo mismo que pensar que ciertos nobles en la Edad Media eran superiores porque habían nacido en una casa y no en otra, y porque habían nacido con un apellido y no con otro. Y eso, por lo menos en nuestro discurso, está, gracias a Dios, superado en la Carta de los Derechos Humanos. En la realidad hay mucho trabajo que hacer ahí, yo lo sé, pero conceptualmente ya entendemos que no existe algo así como un ser humano superior a otro. Avanza 2, por favor. Esa. Y notas finales, porque ya están recordando el tiempo. Si entendemos entonces así que la vida tiene un valor independiente de la valoración humana, si aceptamos que este argumento tiene sentido, que sí lo platiqué como en 10 segundos, pero es lo que más se puede hacer aquí, entonces también es razonable aceptar que de este valor surge una responsabilidad de nosotros para con esta vida. Si la vida vale, pues yo tengo una responsabilidad de por lo menos no dañarla. En el mínima expresión, y me parece que eso se queda pobre porque también hay otra idea de procurar y de estar ahí con. Este concepto de la valía inherente, creo, nos ofrece una vía para fundamentar el respeto a la vida de los organismos. Que ya no sea la agencia, que ya no sea la autonomía, que ya no sean estas viejas categorías en donde está fundada siempre la dignidad, sino que sean nuevas ideas. Es más amplio que la sensibilidad o la conciencia, que también es otro de los criterios que he usado mucho, ¿no? La figura del ser sintiente, sí, eso es muy valioso y es mucho mejor de lo que tenemos ahorita, claro, pero la valía inherente va todavía un poco más allá, porque me va a incluir a las especies que no son conscientes, como las plantas y los hongos, etcétera, otras especies de las que conciencia o sensibilidad misma no puedo predicar. Y por otro lado también me permite ir más allá de una concepción negativa de la protección a la biodiversidad, que también es el otro tema que me preocupa, que es mucho no te metas, no hagas nada, y si no haces nada estás haciendo todo bien. Y a mí me parece que hay un error, que dado que el daño ya está hecho, pues la responsabilidad es algo para repararlo, no nada más decir ya no hagas más daño. O sea, por lo menos ya no hagas más daño, pero no solamente recoge el tiradero que hemos hecho, porque lo hemos hecho. Y creo que eso no hay duda alguna de que lo hemos hecho. La siguiente, por favor. Y cierro de volada con esta cita de Albert Schweitzer, que es un gran pensador, que vale mucho la pena recordar cuando discutimos estos temas, que dice, la traducción es mía, entonces por si es un poco rara, lo siento mucho, pero la encontré nada más en inglés. La ética no es otra cosa que la veneración de la vida. La veneración de la vida ofrece el principio fundamental de la moralidad. Esto es, que el bien consiste en conservar, apoyar y mejorar la vida, y destruirla, dañarla o obstaculizarla es el mal. Muchas gracias.
A continuación, solicito a la doctora Laura Arvizo nos